Amigos, tengo la necesidad de hacer este vídeo para preguntar algo a los seguidores mexicanos. Y es, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo cojones hacéis para tener a la presidente que tenéis? Sé que esto va a sonar un poco hipócrita viniendo de un español en pleno 2026, pero es que escucho hablar a la Sheinbaum y casi me consuela tener a Pedro. Pensé que no podía existir un político cuyos discursos pudiesen superar a los de Gustavo Petro. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará, yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente. Pero luego ves la rueda de prensa que ha dado Sheinbaum y te lo supera sin despeinarse. Para empezar, el ritmo de su forma de hablar es soporífero y te hace sentir que estás en una especie de reunión de los Ents en El Señor de los Anillos. Que lleva mucho tiempo pronunciar algo en lengua Ent. Pero es que si haces el esfuerzo de parar y escuchar las palabras que salen de su boca, te preguntas, ¿cómo cojones hacen los periodistas en estas ruedas de prensa para no descojonarse cuando Claudia responde a las preguntas? No lo digo por los malabares que hizo en su momento para justificar que quería seguir financiando al castrismo disfrazando los envíos de petróleo como ayuda humanitaria. Tampoco por el hecho de que la CIA está operando en su país contra el narco y o no se entera de qué cojones pasa en su propio patio o se hace la loca. No, lo digo, como no puede ser de otra manera, por lo que hemos comentado ya en este canal, la definitiva transformación de Nicaragua en una dictadura. Porque aunque los nicaragüenses llevan ya décadas bajo el control de la dictadura de la familia Ortega Murillo, es ahora que Daniel Ortega ha decidido que lo de votar se ha acabado. Que mejor nos dejamos de disfraces, que ya sabemos todos de lo que va este régimen, así que ¿para qué perder el tiempo con unas elecciones que no sirven para nada? Si es que es un mal gasto de papel, chico, ¿no piensas en el medio ambiente? No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones. Bien, pues 8 días después de este show del Ortega, a 4.000 kilómetros de distancia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, un periodista le preguntó a Claudia Sheinbaum pues qué opinaba. ¿Qué le parecía que un presidente dijese que no iban a haber más elecciones en el país para protegerlos de la cruel ultraturboderecha? Y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Aquí Sheinbaum se quitó también la careta, definitivamente, porque Claudia, la misma que en abril se subió a un escenario en Barcelona a citar a Abraham Lincoln y hablar del poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues dijo esto. Doctora, en primer término quisiera preguntarle sobre unas declaraciones que hizo la semana pasada el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dijo que ya no va a haber elecciones en su país para que no llegue la oposición, para que no llegue la derecha. Entonces, quiero preguntarle si está de acuerdo usted con esa decisión del presidente Ortega. Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. Esa es mi respuesta, ambas. Aquí es donde yo me quedo mirando a Claudia fijamente en lo que queda de su soporífero sermón y me pregunto, ¿cómo es posible que esa cara esté aguantando en su sitio? ¿Cómo es posible que digas sin ningún tipo de pudor que lo que el pueblo de Nicaragua decida después de que su dictador haya asegurado que no iban a haber más elecciones? ¿Dónde has encontrado los cojones necesarios para salir a dar una rueda de prensa en la que te preguntan por la destrucción de una falsa democracia y decir que lo que decida el pueblo de Nicaragua? Soy una rata de alcantarilla. También tengo que aclarar que a mí estas declaraciones realmente no me sorprenden, porque Claudia es la primera que usa la autodeterminación para defender dictaduras como la chavista en Venezuela o la castrista en Cuba, como si en esos países existiese el más mínimo atisbo de lo que conocemos como democracia. Y claro, aquí mi mensaje a los mexicanos es que tengáis extremado cuidado cuando la presidenta de tu país dice que las elecciones en un país como Nicaragua pueden ser legítimamente canceladas si el pueblo lo decide. Y oye, casualidades de la vida, el pueblo y su voluntad pues estaría legítimamente representada en un viejo senil con los riñones a punto de reventar como es Daniel Ortega. En un señor al que su mujer, que es más mala que él, le ha dicho: tú sal corriendo a cancelar las elecciones antes de palmarla porque nuestro hijo está terminando de consolidarse para sucederte, pero necesitamos un poquito más de tiempo. Más aún cuando ven que los yanquis están cerrando alianzas militares en la región con lo del escudo de las Américas. Cuando os digo que estos son una banda criminal compinchada es porque lo son. Claudia y AMLO, los sandinistas en Nicaragua, el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el kirchnerismo en Argentina, el evismo en Bolivia, el sombrero luminoso en Perú, todos son parte del mismo puto grupo que busca joder a su pueblo para reinar sobre la mierda. Y si la mierda se tiene que cocinar a base de cargarme las elecciones y que mis compinches digan que eliminar la democracia es muy democrático,
Pues lo digo y no pasa nada. Si total, la gente que nos apoya son absolutos borregos y van a tragarlo y a defenderlo como sectarios. Y me quedo más ancho que alto. Vamos a comentar todo esto, no sin antes recordarte que dejes el like, la comentada, la suscribida, la compartida, la me gusteada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Bien, lo primero es aclarar que Ortega todavía no ha quitado del todo las elecciones de mentira esas que tiene en el país. De hecho, cuando todo el mundo se le cayó encima con las denuncias, menos Claudia, claro, empezó a matizar. El 22 de julio, Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, que es la copresidente de Nicaragua y la que de verdad lleva el timón, salió a decir que las elecciones, pues sí, se van a mantener, pero elecciones propias, diseñadas y organizadas desde nuestra soberanía nacional. Elecciones bendecidas, libres, dignas y soberanas. Tócate los huevos. Estamos hablando de procesos soberanos, libres, democráticos, de elección nacional y local de autoridades, decididos por las y los nicaragüenses. Después de tanta lucha, después de tanto desgarro, después de superar tanta miseria humana, el pueblo nicaragüense triunfó. La democracia triunfó. La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de las y los nicaragüenses. Nicaragua triunfa en paz y unidad. Os lo voy a traducir porque igual no estáis familiarizados con este idioma de democracia ultra turbo revolucionaria para el pueblo, con el pueblo y superpueblo. Habrá elecciones cuando nosotros queramos, como nosotros queramos y en las que nosotros ganemos. La Asamblea Nacional de Nicaragua ya presentó una reforma parcial de la Constitución con 2 puntos. El primero es que, y no te rías que te veo, el mandato presidencial pasa de 6 a 7 años. O sea, estos cabrones ya le habían aumentado el plazo de mandato a Daniel Ortega de 5 a 6 años. Y ahora se lo pasan de 6 a 7. Fijaros si es cómico que las elecciones de Nicaragua tenían que haber sido en noviembre de este año 2026. Le ampliaron el plazo y pasaron a noviembre de 2027. Y ahora se lo vuelven a ampliar otra vez para que vayan a 2028. Si vamos así año por año, ya no harán falta las elecciones porque el mandato va a ser para toda la poca vida que le queda a este sujeto. Eso es trucazo, ¿eh? El segundo truquito que han sacado es el clásico de socialismo dictatorial latinoamericano del siglo XXI. Excluir a los golpistas de las elecciones. ¿Y qué podemos entender como golpistas? Te preguntarás. Pues una cosa muy concreta que da cero lugar a dudas o a abusos de poder. Cualquier sujeto entre los 0 y los 150 años que resulte un incordio para la familia Óscar Murillo y su plan de perpetuarse en el poder. Es la misma jugada que el chavismo le hizo a María Corina en Venezuela antes de las elecciones, vaya. La aprobación de esta medida, que va a terminar de quitarle la careta a la dictadura de Ortega, va a ser para septiembre de este año. Y para dejar claro que el ejército es parte de esta corrupción, ya salió Julio César Avilés, que es el jefe del ejército nicaragüense, a decir que la reforma cuenta con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, por si a alguien le cabe alguna duda. Han tardado tan solo 9 días en consolidar el destrozo constitucional desde que la momia Daniel Ortega lo dijese en aquella plaza, haciendo que todos nos llevásemos las manos a la cabeza. Pero vamos con lo importante que son las reacciones internacionales. Desde Estados Unidos, Marco Rubio condenó a Ortega el 21 de julio y pidió a la comunidad internacional aislar al régimen. Lo previsible. Detrás de él vinieron Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Chile. Luego Panamá, que retiró a su embajador de Managua y rebajó el nivel de las relaciones. Después vino Bolivia, que a nivel interno luchan contra uno de los aliados de Ortega, Evo Morales. Hasta Brasil va a participar de este aislamiento, al menos sobre el papel. O sea, el Brasil de Lula da Silva ha sido la primera presidencia de izquierdas en la región en publicar un comunicado diciendo que unas elecciones libres, periódicas y plurales son un pilar de la democracia. Después vinieron Uruguay, Perú, la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Era algo así como la escena de los Vengadores en la que se empiezan a abrir portales para unirse contra la jugada de esta panda de dictadores. Pero espérate, que también salió el Grupo de Puebla. Para el que no lo sepa, el Grupo de Puebla es literalmente el club social de la izquierda latinoamericana. Son parte del entramado que parasita América Latina y aún así se han visto en la tesitura de tener que emitir un comunicado diciendo que la sacada de chorra de Ortega, con lo de eliminar oficialmente las elecciones, iba contra los principios democráticos más elementales. Y escuchadme, porque si os doy esta turra histórica sobre todos los países que se han unido al comunicado, no ha sido por meter paja en el vídeo, sino para que entendáis que hasta la lacra del Grupo de Puebla ha denunciado sobre el papel lo que quiere hacer Ortega. Y sin embargo, en este tiempo, ¿qué había dicho México? Pues nada, silencio absoluto durante casi una semana. Y aclaremos que no es la única. Había 3 gobiernos en la zona que no habían dicho nada de nada: México, Honduras y El Salvador. Pero claro,
Ya criticando el silencio, casi hubiese preferido que Claudia se hubiese quedado callada antes que decir lo que dijo, porque por lo menos Asfura y Bukele pueden simplemente señalar que ellos están en el escudo de las Américas y que son aliados de los yanquis, obviamente opuestos al sandinismo, pero esto no se aplica a México, ya que precisamente ellos están alineados con Ortega. Dicho eso, es mejor callar y parecer tonto que hablar para confirmarlo, porque el 27 de julio fue el día que Claudia escogió para confirmar lo que ya sabíamos. Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. En la misma rueda de prensa le preguntaron si ella propondría algo parecido en México, dado lo preocupada que estaba por el avance de la derecha. Y Sheinbaum cambió de registro de golpe. No, ¿cómo creen? Aquí hay elecciones cada 6 años. Es más, hay revocación de mandato. Entonces, no, democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo. ¿Por qué necesitas decir democracia tantas veces después de que te pregunten si vas a implementar lo mismo que Ortega cuando vienes de defender que lo de Ortega es democrático? Claudia necesita de verdad reevaluar quién le está marcando la estrategia de relaciones internacionales, porque claramente no se entera de por dónde le vienen los tiros. Porque no puedes decir democracia, democracia, democracia cuando te preguntan si quieres quitar las elecciones después de defender que si Ortega lo hace puede llegar a ser democrático. Y esa es la frase que resume todo este vídeo. Claudia te mezcla la autodeterminación de los pueblos con la autodeterminación de los cojonazos de sus dictadores. Y por aclarar, te van a querer vender que la postura de Sheinbaum viene de la doctrina Estrada, que consiste en no interferir en asuntos ajenos a México. No, si al final lo del encuentro va a ser una buena analogía. Esta no es nuestra guerra. El problema no es la doctrina, el problema es que se aplica cuando al político de turno le apetece. Y concretamente en el caso del partido Morena, con AMLO primero y Claudia después, hay ejemplos prácticos. El primero es Perú. México lleva tocando los huevos desde 2022 con que la destitución y la detención de Pedro Castillo, alias Sombrero Luminoso, fue muy injusta y sin fundamento. Pues bien, esta misma semana lo han vuelto a repetir, al mismo tiempo que te dicen que si los nicaragüenses quieren, por voluntad divina del senil Ortega, pueden quedarse sin democracia. Que no pasa nada, hombre. Ya está. De hecho, están hablando con la nueva presidente Keiko Fujimori para restablecer las relaciones con Perú, pero dejan el recadito de que la nueva presidente peruana sabe que México tiene una posición sobre el caso Castillo y esa posición no va a cambiar. Es que tócate los cojones, que te pongas digna con la detención de un presidente corrupto y no con la de un dictador que quiere cargarse las elecciones. O sea que para valorar un proceso interno de Perú que no les conviene porque son amigos de Castillo, pues no hay problema, pero para hacerlo con dictaduras afines como la nicaragüense, no, es que nosotros no nos metemos en la vida de los demás. Y lo mismo podéis decir de Cuba. De nuevo, lo de Perú les molesta y les cortan relaciones. Ahora, Cuba es una dictadura salvaje que ha llevado a la ruina a su población desde 1959 y a ellos les mandan ayuda humanitaria que pasa primero por ser saqueada por el propio castrismo. De nuevo, para eso no hay problema ninguno. Además, el 18 de abril de 2026, Claudia viajó a Barcelona invitada por Pedro Sánchez y dijo esto. Del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En esa misma cumbre propuso una declaración contra una eventual intervención militar en Cuba y se ofreció para que México sea la sede de la siguiente cumbre en 2027. Esto ocurriría de manera simultánea a la visita a Madrid de María Corina Machado, la líder de la oposición al chavismo en Venezuela, que se negó a reunirse con el gobierno socialista español toda vez que se le conocen fuerte simpatía y vínculo al chavismo venezolano, siendo un avatar muy relevante de este vínculo el expresidente por parte del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, al que están ahora mismo investigando. Fijaros en lo ridículo que es escuchar a Sheinbaum hablar de democracia y pueblo en Barcelona cuando tenías a los venezolanos exiliados en España celebrando la visita de María Corina en la Puerta del Sol para protestar contra un régimen dictatorial como el que todavía está en Venezuela. Pero vamos, que yo me quedo totalmente con la cita de Abraham Lincoln, ¿vale? La de la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y mucho pueblo. Ahora que, si mi colega Daniel Ortega dice que no hace falta elecciones para manifestar ese poder del pueblo, pues yo le creo y no me meto. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Bueno, y por no meternos, no nos vamos a meter en la turra cansina y electoralista que ella y su predecesor vienen dando con que España debe pedir perdón por el descubrimiento de América. Porque que un sujeto que se llama Andrés Manuel López Obrador o una tipa que se llama Claudia Sheinbaum Pardo y que tienen menos de indígena que yo, se metan a decirle a un país ajeno qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer cuando van de que ellos no se meten en las decisiones de países ajenos,
es de tener la cara de hormigón armado. Pero es que esto es muchísimo más irónico de lo que podáis pensar cuando te paras a mirar que México es el país del planeta que mejor debería entender lo que está pasando en Nicaragua, pero por experiencia propia más que nada. El partido que acabó llamándose PRI a día de hoy y que antes era PNR y antes era PRM, ocupó la presidencia de México de forma ininterrumpida desde 1929 hasta el año 2000. 71 años de elecciones cada 6 años, con Congreso, con oposición, con prensa y con Constitución. Pero casualmente ese partido jamás perdía. Y no perdía porque, al igual que en Nicaragua, controlaba el Estado, el presupuesto, los sindicatos y las redes clientelares. Por eso, Mario Vargas Llosa, el 30 de agosto de 1990 en directo, dijo aquella frase que todavía todos podemos recordar. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Todo funcionaba con el dedazo. El presidente saliente elegía a su sucesor dentro del partido. Al elegido lo llamaban el tapado. Al momento de revelarlo lo llamaban el destape. Y a la estampida de políticos que perdían el culo para lamer el del destapado lo llamaban la cagada. Después venían las elecciones que servían para confirmar lo que ya estaba confirmado. O sea, el PRI nunca necesitó decir aquí no volverán a haber elecciones. Les bastaba con ganarlas todas, igual que lo hacen los chavistas o los sandinistas. Ortega no está inventando nada. Está haciendo la versión cutre y chapucera del partido-estado mexicano. Porque la élite política mexicana tenía hasta la caradura de hacer que la gente perdiese el tiempo en ir a votar. Ortega ya ni eso, porque le preocupa cómo se está poniendo la cosa en Venezuela y en Cuba, y por eso quiere evitarlo dándose unos años más de presidencia y cargándose las elecciones de mentira que tiene. Por eso es extremadamente irónico que Claudia haya dado la respuesta tibia que ha dado, porque si hay un país en el mundo que sabe que celebrar elecciones no es lo mismo que tener democracia, es México, que se tiró 71 años en una dictadura civil. Todo mientras dice que no quiere un partido de Estado ni un partido único. Perfecto, yo me lo creo. Ahora que, si eso es lo que piensas que define a una democracia, entonces ¿por qué te parece bien que Nicaragua camine en la dirección completamente opuesta? ¿Por qué lo único que dices es que los nicaragüenses deben decidir democráticamente su futuro igual que los cubanos cuando viven en países cuyos gobernantes son dictadores de facto? Es el dicho aquel de consejos vendo que para mí no tengo, pero al revés. Es como alguien que ama la democracia y la pregona, pero que luego se alegra de que su vecino la pierda solo porque el dictador que manda sobre su vecino le es afín. Y claro, no puedes criticar que los yanquis apliquen esto cuando se llevan bien con cuestionables democracias como la turca, por ejemplo, tildándolo de imperialismo hipócrita cuando tú aplicas exactamente lo mismo cuando te viene bien. Pero bueno, es verdad que yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que Claudia no sabe de qué cojones está hablando o simple y llanamente es hipocresía política? Te leo. Suscríbete si no lo estás y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.